La psicóloga que nos visita los viernes es Blanca Mas, profesora de Psicología y directora del Máster en Trastornos Postraumáticos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, Selle. Esta semana nos viene a hablar del abuso sexual infantil, una realidad tan preocupante que conmueve y ocupa a numerosos profesionales del ámbito social, político, legal, psicológico y sanitario. Un tema, mal nos pese, muy preocupante, ¿no? Y visto la actualidad, más que nunca. Sí, es un tema muy preocupante, a pesar de que se han establecido mecanismos legales para intentar proteger los derechos, las necesidades del menor, sigue presente en nuestra sociedad. ¿Qué se entiende por abuso sexual infantil? Es muy importante que quede claro que no es un trastorno, que no es una alteración psicopatológica, es una experiencia compleja de vida. Y como experiencia de vida tiene unas enormes repercusiones y normalmente estas repercusiones evidentemente van a ser muy negativas sobre la salud del menor, que van a requerir una atención especializada. Es muy importante entender que siempre en los abusos hay una asimetría, una asimetría que tiene tres claves en cuanto a poder, en cuanto a conocimiento y en cuanto a gratificación. ¿Cuáles son los problemas que presentan las personas que han sufrido un abuso sexual? Es esta una experiencia que repercute en toda la relación de uno consigo mismo y con los demás. Y por lo tanto va a influir en todos los aspectos de la vida. Tanto en el ajuste biológico, pueden aparecer problemas somáticos, pueden aparecer problemas sexuales, en todos los ámbitos psicológicos, en el emocional, en el pensamiento, en la conducta, y se extiende asimismo hacia el ámbito familiar y social. Pensemos, por ejemplo, que el abuso puede ser tanto intrafamiliar como extrafamiliar, pero si nos ponemos en el intrafamiliar, la persona que ha de cuidar al niño, que ha de protegerle, es la persona al que le amenaza y que le causa dolor. Esto es un enorme desequilibrio en el niño y se ha reconocido que el abuso sexual infantil es una de estas experiencias vitales que constituyen el trastorno de estrés postraumático. También quiero señalar que no todos los niños van a ser sintomáticos, algunos se van a presentar como asintomáticos. Puede ser por dos motivos, porque sea un menor resiliente, ya sea por sus experiencias de vida, ya sea por su red de apoyo que le está protegiendo. Muy importante. O, y también muy difícil, porque está enmascarando el problema, porque si lo muestra se delata, entonces sea una forma de no mostrar lo que le está pasando. ¿Cuáles son las características del menor que pueden ayudarle cuando se enfrenta a estas situaciones? A mí me gustaría resaltar más las características alrededor del menor. Y subrayando las características alrededor del menor es importantísimo la respuesta de la familia, la respuesta del entorno y su red social. Es fundamental que todos sepamos que el niño ha de ser apoyado, que la crítica destruye, y el apoyo, en cambio, es un factor protector frente a la presencia de posibles problemas. ¿Y cómo ha de ser la respuesta de los adultos? Esta es una pregunta difícil y también muy importante. De los no abusadores, ¿eh? Claro, de los cuidadores, pero sí. El adulto, al recibir una noticia así, se va a conmocionar, va a tener también una respuesta emocional, que no debe dejarse llevar por ella. Perdona, Blanca, pero yo me lo planteaba cuando me estaban maquillando, ¿no? Con mis hijos. La primera reacción ha sido, bueno, es que inimaginable, ¿no? Me ha venido hasta un sofoco. Claro, pero tú tienes que mostrar calma. Tú no te puedes dejar arrastrar por tu emoción. En ese momento tienes que mostrar ecuanimidad, calma y escuchar. ¿Qué pasa? Quiero saber, cuéntame. Claro. Sin criticar, sin nada, solo escucha, cuéntame, aquí estoy para saber lo que me estás diciendo. También es muy importante que a lo mejor es el menor el que se emociona al contarlo. Entonces es el adulto el que tiene que calmarle y poner un poco límites, contener esa emoción. Esto es muy importante porque entonces el menor aprende que puede emocionarse sin desbordarse. El adulto tiene que ir dando ya una serie de pautas, una serie de ideas. Una que a mi entender es fundamental es que las malas experiencias no hacen malos a los niños.
Entonces le quitas la culpa, le quitas esa idea tan negativa de sí mismo. También hay que dejar muy claro, no con estas palabras, ¿no?, pero ir haciéndole entender que la responsabilidad siempre es del adulto, que la culpa no es suya. ¿Es así? Es así. Es así, Blanca. Es así, pero hay que irse diciendo... Es él que lo tiene que entender, claro, desde el primer momento. Y entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo ese apoyo social, estamos evitando la crítica y al mismo tiempo estás dando unos nuevos parámetros para que piense de otra forma sobre sí mismo y sobre lo que ha ocurrido. Porque, ¿qué pensamientos, qué creencias puede desarrollar después de sufrir un abuso un niño? Un niño. Hay una última cosa que querría decir, que no solamente es la protección psicológica del niño, tienes que otorgarle seguridad. No solamente le vamos a cuidar en su psique, sino también tiene que haber seguridad y ante cualquier sospecha de un abuso sexual infantil, la administración pública, todos los servicios de protección al menor reaccionan y valoran el caso. Es decir, esa seguridad hay que dársela también al niño. Porque no todos los menores, has dicho, ¿verdad?, que no van a contar lo ocurrido, ¿cierto? Les no, queda... Hay niños que no van a hablar y hace tiempo se hizo en Estados Unidos una encuesta y gente que había abusado, que estaba en la cárcel, que había abusado de menores, decían que si hubieran pensado que el niño podía hablar, no lo hubieran hecho. Entonces esto nos hace pensar como sociedad y como adultos. Los niños necesitan de nuestra protección, no solo de su familia, sino de toda la comunidad. Tenemos que estar ahí velando por el bienestar de los niños. ¿Hay tratamientos para aquellos que son dañados por estas experiencias tan negativas? Sí, hay tratamientos y además tratamientos que funcionan, tratamientos que están comprobados empíricamente. Eso quiere decir que la persona pasa a un nivel distinto, que va a ser capaz el menor de volver a jugar, de relacionarse con los otros, de amar. Eso es muy importante, que pueda volver a integrarse consigo mismo y con los demás, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, se llama Onno van der Hat, que dice que esto va a permitir afrontar la vida con ecuanimidad, con humor y con humildad, una vez que se ha hecho la terapia con éxito. Tenemos que luchar, esto no se tiene que resolver, ¿no? Este mundo, hay tantas cositas, ¿no? Los viernes tocamos tantas cosas que son manchas negras. Yo antes pensaba, ¿es una enfermedad? No es una enfermedad, ¿verdad? ¿El que abusa está enfermo o no? No necesariamente. No necesariamente. Pero lo importante es que el menor sepa que no tiene que guardar ese secreto, que no tiene que llevar ese peso con él, que hay adultos que le pueden escuchar, que hay adultos que le pueden ayudar, su mochila, que pueden coger su mochila, su problema. Porque lo que decíamos antes del silencio, para lograr este silencio hay una amenaza. Entonces tiene que pasar esta amenaza y ser capaz de hablar y comentarlo. Blanca, muchas gracias por estas explicaciones que aportan un poco más de luz a este problema. Nos despedimos de ti. Muchas gracias. Gracias.